Y si te dijera que una acción sencilla, hecha en completo silencio, puede tener más fuerza que 100 palabras cargadas de mala intención dirigidas hacia ti? Y si el verdadero escudo contra la envidia, la brujería o la carencia no fuera algo externo como un objeto o un ritual, sino una conexión profunda que nace desde el centro mismo de tu alma? Esto es precisamente lo que enseña la sabiduría ancestral del judaísmo. No como una teoría etérea, sino como una práctica concreta transmitida desde Moisés hasta los sabios de hoy, registrada en la Torá y desarrollada en la Cábala. No se trata de superstición ni de fórmulas mágicas. Estamos hablando de una tecnología espiritual auténtica, basada en la conciencia, la intención y el poder de la palabra. Orar no es simplemente pedir. La verdadera oración, según enseñan los grandes cabalistas, es un proceso de alineación, una conexión directa entre el alma, los mundos superiores y la fuente espiritual de todo lo creado. Quien comprende la profundidad de este acto puede transformar áreas de su vida que parecían atrapadas en ciclos de dolor, escasez o repetición constante. Pero para acceder a esa transformación, primero es necesario entender qué impide que la abundancia fluya. ¿Qué dice la Torá sobre la pobreza? En Deuteronomio leemos, abre tu mano al pobre, al necesitado de tu tierra. Esta no es solo una invitación a ser generoso, es una ley espiritual profunda. El que cierra su mano, también cierra las puertas del cielo hacia sí mismo. En otras palabras, la bendición entra en tu vida en la medida en que tú permites que fluya hacia otros. Dar, soltar, abrir, esos actos abren el canal. Pero, ¿cómo abrir cuando el corazón está herido? ¿Cómo soltar cuando te sientes rodeado por envidia, palabras dañinas o incluso influencias oscuras? Es ahí donde entra el poder de la oración. Según la tradición judía, una plegaria elevada desde un corazón auténtico puede romper las clipot, esas capas espirituales que bloquean la luz del alma. A través de esa conexión sagrada, el alma comienza a liberarse, y con ella, la realidad empieza a cambiar. Estas cáscaras no son visibles. Son bloqueos que impiden que la luz entre, aunque esté disponible. ¿Qué enseña la Cábala sobre estas cáscaras? La Cábala explica que cada pensamiento negativo, cada miedo no procesado, cada emoción no sanada genera una capa. Y estas capas acumuladas actúan como un velo entre la persona y su plenitud. Por eso muchas veces oramos y sentimos que no cambia nada. No es que la oración no funcione. Es que no logra atravesar esas capas. Y para eso la intención y el conocimiento son claves. El sabio Baal Shem Tov enseñaba que una oración dicha con emoción, con lágrimas o con conciencia pura atraviesa todas las puertas, incluso las que parecen selladas por años. Ahora bien, ¿qué pasa con la brujería y la envidia? La tradición judía no niega la existencia de fuerzas negativas. De hecho, la reconoce abiertamente. Pero enseña que estas fuerzas solo pueden actuar donde hay una abertura espiritual, donde hay una brecha. Por eso la protección verdadera no viene de objetos externos, sino de cerrar esas puertas internas. Y la oración es la cerradura más poderosa. En el Zohar está escrito que la oración sincera puede anular decretos, no porque cambie a Dios, sino porque cambia a la persona que ora. Y al cambiar esa frecuencia interna, todo su entorno responde distinto. Pero hay una condición: no orar desde el miedo, sino desde la certeza. La certeza de que existe una inteligencia divina que escucha, sostiene y responde cuando uno se alinea con ella. Aplicación práctica para un: encuentra un momento del día en que estés solo. 2. Respira profundo, cierra los ojos y reconoce lo que estás sintiendo. 3. Aunque no sepas qué decir, habla con tu Creador como si lo tuvieras enfrente. 4. No pidas cosas, pide claridad, pide limpieza, pide abrir tu alma a lo que tiene que venir. 5. Hazlo durante 3 minutos. Cada día. Esa práctica sencilla, constante y honesta puede cambiar más cosas de las que imaginas.
Repítenlos: la luz es más fuerte que cualquier oscuridad. Existe un principio central en la Cábala: la luz divina está siempre presente, pero no irrumpe, espera ser invitada. Y donde no entra la luz, la oscuridad se acomoda sin esfuerzo. No grita, no empuja, no necesita violencia. Solo ocupa el lugar que quedó vacío. Muchos hogares hoy parecen funcionales, ordenados, incluso bellos por fuera, pero cargados de tensión, insatisfacción, escasez emocional o económica. ¿Y la pregunta por qué? Según los sabios de Israel, una casa no se llena solo con muebles, sino con conciencia. El espacio físico refleja el estado interior de quienes lo habitan. Y cuando el alma está cerrada, cuando hay miedo, rencor, desesperanza o desconexión, la oscuridad entra sin que nadie se lo impida. No hablamos aquí de algo metafórico. La Torá, el Talmud y la Cábala hablan de esto con total seriedad. En los textos antiguos está escrito que hay fuerzas invisibles que se alimentan de los vacíos de fe, vacíos de palabra, vacíos de acción. Y es ahí donde la oración auténtica se vuelve necesaria. No como una fórmula, sino como una chispa que enciende la lámpara del alma y reconstruye el equilibrio perdido. El Zohar explica que cada palabra que sale de la boca de una persona con intención sincera sube por mundos espirituales. Y que al elevarse, esas palabras se convierten en vestiduras de luz que protegen, rodean y transforman la realidad de quien las pronunció. Por eso no es lo mismo hablar que orar. Porque la oración verdadera no es un acto automático ni emocional, sino espiritual. Una vibración que penetra dimensiones que los ojos no pueden ver, pero que el alma siente. Cada día imagina por un momento una casa donde se ha dejado de orar, donde ya no se pronuncian palabras de conexión, ni de gratitud, ni de invocación. Según la tradición judía, ese lugar pierde su sejiná, la presencia sutil de lo divino. Y cuando la sejiná se retira, otros tipos de presencias pueden ocupar ese: presencias de confusión, de ruido interno, de enfermedad espiritual, de tristeza que no tiene nombre. Y aquí entra una enseñanza: la oración no es solo para pedir algo, sino para ordenar el mundo interior. Un alma ordenada ilumina su entorno incluso sin palabras. Pero una alma en caos, aunque tenga éxito externo, proyecta oscuridad. La Cábala enseña que existen canales por donde fluye la energía espiritual. Cuando esos canales están obstruidos por pensamientos destructivos, rabia o falta de conciencia, todo se tranca. Los rezos no suben, las bendiciones no bajan y la persona empieza a creer que la vida está contra ella, cuando en realidad la única puerta cerrada es la que ella misma no abre desde dentro. Pero lo más poderoso de todo eso es que esa puerta puede abrirse en cualquier momento. No se necesita templo, ni día especial, ni permiso de nadie. Solo se necesita una decisión: detenerse, reconocer lo invisible y pronunciar palabras con alma. Palabras que no necesitan ser largas ni elegantes. Solo necesitan salir del centro de quien las dice con la verdad de su corazón. Palabras: que se aleje de mi casa todo lo que no venga de la luz. Que mi voz atraviese mis propios muros internos. Que mi alma recuerde de dónde vino y hacia dónde quiere volver. Estas frases, cuando nacen de lo profundo, tienen más fuerza que cualquier acto externo. Porque lo que se mueve en lo espiritual siempre termina manifestándose en lo físico. Y sí, es posible eliminar la influencia de la envidia, de la brujería, del caos. Pero no desde el miedo, desde el despertar, desde el fuego suave y constante de una oración auténtica. Una casa que ora es una casa que respira. Una casa que invoca es una casa que brilla. Una casa que honra lo sagrado, incluso en lo pequeño. Se convierte en un canal de abundancia, salud y protección real. Nada entra si no tiene permiso. Nada se instala si no encuentra espacio. Nada permanece si no encuentra afinidad. Y por eso el alma que ora desde el alma limpia, protege y transforma todo lo que toca.
Hay una diferencia enorme entre decir palabras y despertar fuerzas. En la tradición judía esto se explica con la oración no es solo comunicación, es construcción. Cada palabra, cuando nace desde un lugar puro del alma se transforma en una estructura espiritual real que se eleva por mundos invisibles. Y si está bien dirigida, esa estructura se convierte en escudo, en canal, en decreto invertido. Pero hay algo más profundo aún, algo que la mayoría de las personas no conoce: el poder de los nombres divinos. Dentro de la oración, la Cábala revela que Dios no tiene un solo nombre. Cada nombre refleja un aspecto diferente de la energía divina y cada uno se activa en situaciones distintas. Por ejemplo, cuando se menciona el nombre Elohim se despierta el atributo de juicio. Cuando se menciona el tetragramatón, el nombre sagrado de 4 letras que no pronunciamos directamente, se despierta el atributo de misericordia. Y cuando se combinan correctamente dentro de una oración se produce un equilibrio espiritual que puede neutralizar el caos. Los grandes cabalistas enseñaban que orar sin intención es como lanzar flechas sin arco. Pero orar con intención y conocimiento es disparar con precisión sabiendo qué fuerza estás invocando, por qué y con qué fin. Esto no significa que sea necesario saber hebreo o estudiar por años. Significa que hay un nivel de profundidad en la oración que no depende de fórmulas, sino de conciencia. Y cuando una persona comienza a elevar su nivel de conciencia en la plegaria, toda su vida comienza a responder de forma diferente. Uno de los textos más antiguos de la Torá habla sobre el incienso sagrado, el Ketoret, cuya recitación es considerada por muchos sabios como una de las más poderosas contra fuerzas negativas. No por el aroma físico sino por la estructura exacta del texto, los nombres contenidos en él y la intención de quien lo recita. El Zohar dice que cuando se recita con 10 personas el poder se multiplica exponencialmente. Pero incluso en soledad, el alma que pronuncia sus palabras desde un lugar limpio crea una vibración que repele el mal. Esto es clave para quienes sienten que están rodeados por envidia, bloqueos inexplicables o ataques espirituales. Porque, según la tradición, no existe hechizo más fuerte que una boca en alineación con el cielo. La Cábala lo expresa así: el fuego que destruye al mal no arde con leña, arde con intención. Y es por eso que, incluso en momentos de oscuridad, quien sabe elevar una oración con nombres divinos correctos desde un lugar profundo de humildad puede revertir decretos y traer paz donde antes solo había confusión. Pero aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de repetir nombres por repetición mecánica como si fueran fórmulas mágicas. Los nombres sagrados no son talismanes. Son llaves. Y solo abren cuando la puerta interior está alineada con la luz que representan. En términos simples, no sirve decir Adonai si la boca está llena de rencor. No sirve mencionar Elohim si la mente está en la venganza. No sirve pedir protección si no se está dispuesto a soltar lo que contamina el alma por dentro. La oración es efectiva cuando el alma se desnuda, cuando reconoce su sombra y aún así decide volver hacia la luz. Cuando no se justifica ni se oculta sino que se rinde a lo que es más alto, más sabio, más eterno. Y es en ese momento que las palabras adquieren peso espiritual porque ya no salen de la boca. Salen desde el corazón. Y lo que nace desde el corazón se graba en los mundos superiores dejando una huella que ninguna energía oscura puede borrar. La tradición también enseña que cada persona tiene un nombre raíz en su alma conectado con un atributo divino. Y que al orar, ese nombre entra en resonancia con los nombres de Dios que están activos en ese momento. Por eso hay oraciones que parecen abrir puertas instantáneamente. No es coincidencia. Es que la vibración correcta tocó la cerradura correcta. Pero para que eso ocurra, hay que estar presente. No repetir como autómatas. No decir por costumbre, sino detenerse, respirar y permitir que la palabra sea verdadera. Una oración auténtica no se mide por su duración. Se mide por su profundidad. Puedes decir una sola frase y cambiar tu estado.
Una sola línea y proteger tu casa. Una sola palabra y reorientar el rumbo de tu alma. Pero esa palabra tiene que salir de un lugar real. Tiene que ser tuya. No copiada, no adornada, no perfecta, solo honesta. La oración, en la sabiduría judía, no es un privilegio de los santos. Es una herramienta de los humanos. De los que caen, pero quieren levantarse. De los que dudan, pero aún así buscan. De los que fallan, pero no se rinden. Y para quien decide usar esa herramienta con conciencia, el mundo espiritual se abre como una flor. No porque sea fácil, sino porque es verdad. Hay momentos en los que todo parece cerrado. Nada fluye. Las puertas del trabajo, del descanso, de la armonía, incluso del sueño. Todo parece estar bloqueado y la persona comienza a sospechar que hay algo más que lo visible. No siempre se trata de mal de ojo, brujería o envidia. Pero a veces sí. Y cuando lo es, la raíz no está en lo que te hacen sino en lo que permites que se instale dentro de ti. La tradición judía no es supersticiosa, pero tampoco ingenua. Reconoce que existen fuerzas negativas, energías que viajan por canales de intención y que donde hay puertas abiertas por dolor, por trauma, por hábitos impuros o por simple descuido espiritual, algo puede entrar. No porque tengas mala suerte, sino porque toda alma emite una frecuencia y lo semejante atrae lo semejante. Por eso los sabios enseñan que la protección más fuerte es la limpieza constante del alma. Y la herramienta más elevada para eso es la oración. Pero no cualquier oración. Hablamos de una que no solo se eleva sino que limpia, espía y repele fuerzas negativas. Una que ha sido usada desde el Templo de Jerusalén hasta los círculos cabalísticos más profundos. Una que fue revelada en la Torá, reforzada por el Zohar y protegida generación tras generación por su poder inigualable. Estamos hablando del Ketoret, la recitación del incienso sagrado, un texto que no solo describe ingredientes físicos, sino combinaciones espirituales codificadas, nombres divinos ocultos y un diseño preciso para neutralizar el mal. La historia cuenta que durante una plaga que caía sobre el pueblo, Moisés le dijo a Aarón: toma un incensario, pon en el fuego del altar, coloca incienso y corre entre los vivos y los muertos. Y dice él: Aarón corrió, puso el incienso y la plaga se detuvo. Desde entonces se entendió que esta oración no es simbólica, es una herramienta real. Ahora te comparto su versión traducida para que no solo la escuches, sino que la integres. Recítala con respeto, con intención y en estado de conexión, no como un amuleto, sino como un acto de purificación. Oración del Ketoret, versión traducida al español. Tú eres el Eterno, nuestro Dios, ante quien nuestros antepasados ofrecían el incienso de especias en el santo templo, tal como ordenaste por medio de Moisés, tu siervo, y así está escrito en tu Torá. Dijo el Eterno a Moisés: toma para ti especias, aroma, bálsamo, resina, mirra y gálbano, mezcladas en partes iguales con incienso puro. Será una mezcla sagrada preparada con precisión. Molerás estas especias muy finas y colocarás parte de ellas frente al arca del testimonio, en la tienda del encuentro, donde me reuniré contigo. Esto es considerado por muchos como una forma suprema de santidad. Aarón ofrecía el incienso cada mañana mientras preparaba las lámparas y al anochecer al encenderlas. Era una práctica constante ante el Eterno, mantenida a lo largo de las generaciones. Cuando este texto se pronuncia con respeto y presencia, no actúa como un conjuro, sino como un recordatorio espiritual que activa campos de luz en torno al alma y al hogar. No se trata de magia, sino de conexión. Al recitarlo, se despiertan códigos que el alma reconoce, aunque el bullicio del mundo los haya hecho olvidar. Por eso, los sabios recomiendan su lectura en tiempos de enfermedad, confusión, energías densas en el hogar, ataques sin explicación o ciclos de caos repetidos. Su fuerza no reside en el sonido de las palabras, sino en su origen, enraizado en las profundidades más elevadas de la Torá. Por ello,
Muchos cabalistas lo integran a su rutina diaria, mientras que otros lo reservan para momentos en los que perciben que algo no está en armonía a su alrededor. No existe una regla fija, lo importante es la sensibilidad interior. Cada palabra debe ser pronunciada con intención. No como una fórmula automática, sino como un acto de alineación. Como una declaración clara, elijo volver a la luz, y todo lo que no provenga de ella pierde su fuerza. En los planos invisibles, las palabras no son solo sonidos. Son decretos. Son fuego. Son vestiduras espirituales. Y quien reviste su alma con luz, no teme a ninguna sombra. El verdadero poder no está en el texto por sí mismo, sino en la conciencia con la que lo recitas. Si ese es tu punto de partida, entonces ya has comenzado a transformar tu realidad.